Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el repaso. Entonces, muy importante, ¿cómo se llama el curso? Evangelizar con los sacramentos. Esa va a ser pregunta de examen porque a veces la pregunta es bien sencilla y no sabemos ni cómo se llama el curso. Entonces, este es el cuarto curso bíblico que se llama Evangelizar con los sacramentos. Ajá. Así se llama el curso, el cuarto curso, Evangelizar con los Sacramentos, que no se les olvide. Ahora, ¿se acuerdan que yo les sugería que, bueno, al final de cada lección, que contestaran unas preguntas? Ujú. Entonces, esa es la guía. Cada tarea que era por lección, esa es la guía que ustedes necesitan responder para reforzar sus conocimientos y para contestar el examen. La primera pregunta dice, explica brevemente la definición de los sacramentos. El primer tema fue introducción a los sacramentos. Ya a partir del tema 2 ya fuimos bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, este primer tema fue la introducción para explicar qué son los sacramentos, cuáles son, para qué sirven, etcétera. Entonces, la primera pregunta explica brevemente la definición de los sacramentos, es esta. Aquí viene, ¿no? No vamos a irnos a otro lado. Entonces, esa es la respuesta. Actos salvadores de Cristo, instituidos por Él y encomendados a la Iglesia en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia. Son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe. Se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres. Y por tanto contribuye en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Entonces, si ustedes contestan actos salvadores de Cristo instituidos por Él y encomendados a la iglesia, es una buena respuesta, es una respuesta breve, no tienen que poner toda la respuesta que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero entender esto, esta primera línea, ¿no? Ya es una buena respuesta. Y veíamos, les explicaba, porque así fuimos como desmenuzando, ¿no? Esta definición punto por punto, actos salvadores de Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos por qué son actos salvadores, porque son acciones que salvan al hombre en situaciones concretas y significativas. Y veíamos que en cada etapa de nuestra vida recibimos uno de los sacramentos. Ajá, por eso nos salvan en situaciones muy concretas, en situaciones muy específicas. Ajá, y aquí viene nacimiento, bautismo, crecimiento, confirmación, alimentación, Eucaristía, etcétera. Entonces, esa es la primera respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son los sacramentos y cuáles son los que se pueden recibir una sola vez en la vida? Entonces, aquí vimos, son actos salvadores de Cristo, vemos que son 7 sacramentos. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuáles son los que se pueden recibir una sola vez en la vida? Todo esto es definición, ajá, es respecto a la definición de qué son los sacramentos. Eso ya ustedes lo van a estudiar. Aquí en las condiciones para recibir el sacramento es importante que ustedes lo lean. Aquí viene la respuesta. ¿Dónde están los sacramentos? Ajá, aquí. Los sacramentos que se reciben una sola vez en la vida son bautismo, confirmación y orden sacerdotal, que confiere un carácter o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la iglesia realizada por el Espíritu es indeleble. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal es única vez que los podemos recibir. Incluso si nosotros nos cambiáramos a una secta o alguna otra religión y les pidieran ser bautizados, sobre todo en alguna secta, porque es donde se bautizan. Eh, el bautismo es indeleble. Ese bautismo, no, aunque te vuelvan a meter en el mar, en el río, en la pileta, en la alberca, ese bautismo no es válido.
porque el bautismo se recibe una sola vez en la vida. El válido es el primero que te dieron. Entonces, si tú dices, yo ya no quiero ser católico y ya yo me desdigo y no quiero, bueno, pero aunque ya no quiero ser católico, el bautismo, dice aquí, es indeleble, no se borra. Tampoco la confirmación y tampoco el orden sacerdotal. El padrecito puede decir, yo ya no quiero ser sacerdote y me quiero casar. Aún así, el sacramento no se borra, ya no lo ejerce, ya no ejerce el ministerio, pero seguirá siendo sacerdote hasta el momento de morir. Son los únicos tres sacramentos que no puede, que es una única vez y no más. Los otros sí, incluso el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio sería única vez en la vida, salvo que ellos murieran juntos, ¿no? Hasta el final, pero no sé, sucede que muere uno de los cónyuges, está joven la persona y se puede volver a casar, porque en el momento que muere uno de los cónyuges, se rompió ya el trato que era el sacramento, ¿no? Porque es un vínculo, una alianza, se rompe la alianza con la muerte y puedes volverte a casar. Por eso ese se puede administrar 2 o 3 veces, según con que no seas la viuda negra, ¿verdad? Que lo estás recibiendo cada vez. Te puedes casar 2, 3 veces, no sé, si muere el otro. Entonces, y pues confesión todas las veces que sea necesario. Eucaristía puede ser diario si no estás en pecado mortal. La unción de los enfermos, no sé si estás, no sé, te van a hacer una cirugía y tú dices, padre, pues me puede dar la unción, te la da y después te toca otra cirugía, te la puede volver a dar, incluso yo considero, bueno, eso ya hay que dejarlo a criterio del sacerdote, está en una situación emocional, mental, puedes recibir la unción de los enfermos, ¿no? Obvio, eso lo vemos a criterio del sacerdote, ¿no? Pero se puede recibir varias veces y la unción de los enfermos no es sinónimo de muerte. La unción de los enfermos, ahorita lo veremos, bueno, ustedes ya lo vieron, ya lo saben, es para caso de enfermedad. Por supuesto que si te dan la unción antes de morir, pues fabuloso, ¿no? Una gracia de Dios. Bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera, eh, ¿cuál es? Ay. Enumera todos los sacramentales que conoces y explica los abusos que comete el pueblo con ellos. Aquí están los sacramentales. ¿Cuáles son los sacramentales? Son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias de la vida. Entonces, los sacramentales, dice, se toman de los sacramentos, pero un sacramental jamás sustituirá un sacramento. No tengas ningún sacramental, pero si tienes el sacramento, ya le hiciste, ¿no? Es mejor comulgar que te echen agua bendita. Es mejor comulgar que traigas colgado el rosario en el carro. Es mejor comulgar que prendas 1000 velas. Ajá. Estar en gracia de Dios, comulgar, confesión, mucho mejor. Pero cuando tú vives una vida sacramental, pues por supuesto que puedes acceder a los sacramentales y es una bomba de gracia, ¿no? Los sacramentales, ¿no? Son entonces el agua bendita, bendiciones o consagración de objetos religiosos, velas bendecidas, objetos bendecidos, ajá, la ceniza del miércoles de ceniza. Todo eso acrecienta nuestro encuentro con Dios si se viven bien. Entonces, hay muchos sacramentales que nos pueden beneficiar bastante en nuestra vida, en nuestra vida de gracia, ¿no? En nuestra vida hacia la vida eterna. Y es solamente que haya abusos, ¿no? Era lo que decíamos. La gente ve a los sacramentales como objetos de superstición. La gente, en lugar de comulgar, la fila para la comunión no es la cantidad de gente que se acerca a que le echen agua bendita. Por eso les decía, o sea, es mejor que tú vayas, apenas en la misa del domingo decía el padre, el padre invitó a otro sacerdote que ayudarle a dar misa, entonces el otro padre dijo, ¿no? El párroco, dijo, pues como hoy nos está acompañando el sacerdote fulanito, yo voy a aprovechar para confesar, entonces voy a estar de este lado para que aprovechen, ¿no?
Y yo dije, no, pues fabuloso, ¿verdad? Y entonces, pues no, pues hay unos tres que se fueron a confesar y dice el padre, el que estaba celebrando, dice, estaba hablando, ¿no? De la puerta angosta y dice, allá está la confesión. A ver, levántense y vayan. No se levantó nadie. Pero cuando terminó la misa, se acercó todo, dice, ¿quién quiere agua bendita? Aquí va a estar echando agua, pues todos. Entonces, el agua bendita no te va a salvar. Te va a salvar tu constancia, tu esfuerzo, tu amor, tus valores, tus virtudes, la vivencia de los sacramentos. Eso sí te va a salvar, porque hay un cambio de vida. A veces el sacramental nada más es un apaciguador, pero no es la salvación porque no estás transformándote, porque no estás siendo un mejor cristiano, una mejor persona, un mejor ser humano. Solamente es como, ay, qué bonito se sintió que me cayera el agua bendita y ya. Entonces, ese es el problema de los sacramentales, que yo bendigo las velas benditas, ¿no? Que al inicio del año que llevan las velas de la Divina Providencia, y las llevan ahí con cacahuates o no sé con qué tantas cosas le echan a las velas que las preparan para que sean más efectivas. Pues la vela es un signo, pero no es no es la providencia. Si no trabajas, pues aunque prendas la vela, no va a llegar la providencia de Dios, porque la providencia de Dios también actúa a través de tu esfuerzo. Pero tú puedes prender 1000 velas, pero si no le echas ganas, si no trabajas, si no te levantas de la cama, si no vencemos nuestros miedos, pues las velitas, bien, gracias, ¿no? Entonces, ese es el problema con nosotros los católicos, que los sacramentales los convertimos en objetos de superstición. Pero si vivimos bien, tratamos, ¿verdad? Porque no es que no fallemos, tratamos de vivir en la gracia de Dios, los sacramentales acrecientan nuestra vida de gracia. Bueno, esa va a ser la respuesta atrás. Ahora, vamos con el primer sacramento, que es el bautismo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta uno de la tarea, que es su guía, enumera los efectos que nos da el sacramento del bautismo. Aquí está. Ustedes estudien todo, ¿eh? Aquí viene qué significa, cuál es el simbolismo del agua, que es un signo de purificación, eh, cuál es la necesidad del bautismo, es renacer, ¿verdad? A una vida nueva. Y los efectos del bautismo es un fruto. ¿Cuáles son los frutos del bautismo? Ajá. Fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento de la vida nueva por la cual el hombre se ha hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo por la acción misma del bautismo. El bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Todo esto son los efectos. Ahora dice, ay, es una definición muy grande, se me va a olvidar. Está desmenuzada también. Uno de los primeros efectos del bautismo, que dice aquí, nos hace hijos de Dios. Segundo efecto del bautismo, nos une a Cristo. Aquí viene la explicación. Tercer efecto del bautismo, nos hace templos del Espíritu Santo. Cuarto efecto del bautismo, nos hace hombres nuevos. Quinto efecto del bautismo, nos constituye sacerdotes. Sexto efecto del bautismo, nos integra a la comunidad. Entonces, esta es la respuesta. ¿Cuáles son de los efectos del bautismo? Estos que les acabo de mencionar. Ya ustedes van a ir estudiando cada uno, ¿no? ¿Qué significa nos integra a la comunidad? Que en el propio nombre, ahí dice, nos constituye sacerdotes, ahí viene ya, se entiende, ¿no? Lo que nos da. Entonces, el sacramento del bautismo nos llena de virtud, nos da frutos, de bendición. Ahora, siguiente, ¿por qué los papás deben conocer? Sí,
También con el bautismo también recibimos la gracia de ser, aparte de sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Ujú, así Tengo es, entendido. así es. Sí, Sí, aquí no está, pero sí, aquí debe, pero lo voy a agregar porque es una buena observación. Nos constituye sacerdotes, profetas y reyes. Tienes razón. Ujú. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Olga. Y lo voy a agregar porque sí tienes razón, pero también yo que lo vi, así como que dije, ay, aquí falta. Gracias, sí, lo voy a poner para que no pase desapercibido, porque a veces nos tenemos que enterar, ¿verdad? Ok. Ahora, pregunta dos, ¿por qué los papás deben conocer, perdón, la importancia de este sacramento para que lo puedan recibir sus hijos? Entonces hay que ver las nociones prácticas. Ajá. Bueno, aquí son nociones prácticas. El agua es el elemento material. Se tiene que dar para que sea efectivo el bautismo, se tiene que decir esta oración. Bueno, la dice el sacerdote. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, pero déjenme encuentro. Ujú. Ok, ¿por qué? Dice, ¿por qué los papás deben conocer la importancia? Para no dejar privados de todos los efectos que el sacramento produce. O sea, porque está esta ideología, ¿no? Bueno, para nosotros los católicos, pues en cuanto más pronto se pueda, mejor bautizamos a los bebés. Está esta otra creencia de que como Jesús a los 30 años, ¿no? Entonces, ya nosotros eso ya lo vimos en notas aclaratorias en el curso uno, que no todo se toma al pie de la letra y la iglesia lo vio necesario. ¿Por qué? Porque cuanto antes, ajá, podemos adquirir los efectos que el sacramento produce, porque veíamos que la gracia se adelanta a los méritos. Aquí está, la gracia se adelanta a los méritos. Dios nos salva por su infinita misericordia y no en pago de nuestros méritos. Entonces, el bautismo es un regalo, el bautismo es un don. Los frutos o efectos que ofrece son un don, no son por merecimiento, no son porque nosotros nos esforzamos para recibirlo, es porque Dios los quiere regalar. Eso es gracia, gratuidad. Yo te lo doy porque decido así, porque en mi inmenso amor te lo quiero dar gratis. Entonces, ¿por qué es importante que un papá bautice cuanto antes a su hijo? Para que cuanto antes tenga los efectos que produce. El don de Dios, el bautismo, exige una respuesta. Siendo el niño incapaz de darla, deben entrar lógicamente en función sus papás, que se comprometen solemnemente a educarlo como cristiano. Por lo tanto, el bautismo de los niños exige por su naturaleza el compromiso de sus papás y de sus padrinos. ¿Quién adquirirá? Bueno, si yo quiero bautizar a mi hijo, como por lógica, pues es que sé que yo amo a Dios, creo en él y quiero que mi hijo reciba esto, ¿no? Y es quien se compromete y también los padrinos, bueno, que hay sus asegúnes, ¿verdad? Pero bueno, por eso es importante que se bauticen los niños lo más pronto posible para no dejarlos privados de los efectos que el sacramento produce. Entonces, ahora, la siguiente pregunta. ¿Quién puede ser padrino en el bautismo? Déjenme borro esto. Acá está. Aquí está. Los padrinos, ¿quién puede ser? Los padrinos deben tener 16 años cumplidos, ser católico, esté confirmado, haya recibido la primera comunión y lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. No se permiten parejas no casadas sacramentalmente. Entonces, esta es una condición que incluso también dijo el padre, ¿no? Esta vez en misa, pero hablaba respecto van a hacer su sacramento de la Eucaristía. Y dijo esto, ¿no? O sea, son los mismos requisitos para todos los sacramentos. Tener 16 años, ser católico, esté confirmado, haya recibido la primera comunión y lleve una vida congruente con la fe. Que esté o bien casado o bien soltero. No puede, es una condición. Entonces, si no cumple estas condiciones, pues se puede parar allí, pero
el padrino se supone debe cumplir con la función de una guía, ¿no? Así como un padre, cuando el papá ahí anda medio descarrilado entre el padrino, ¿no? Y es el que va a guiar a su ahijado, no, no solo en la, bueno, la fe católica, que es la propia vida, porque se supone que somos católicos adentro y afuera de la iglesia, entonces yo actúo fuera de la iglesia como un católico, con valores, con virtudes, guardo los mandamientos. Y si el padrino no tiene esta, incluso ser una persona virtuosa, porque pudiera cumplir todos estos elementos y no ser virtuoso. Entonces, ¿cómo va a guiar al ahijado? Y ahorita pues vemos casos, muchos, que separan personas que ni son católicas. De verdad, ni son católicas, es que me cae bien, es mi cuate. Ah, pero no es católico, pues ven y párate, ¿no? Porque pues a veces no es tan minucioso el que podamos revisar si el padrino cumple con los criterios. Entonces, bueno, pues bueno, ya ahí consiste en los papás que elijan bien o mal, pero estas son las condiciones, ¿ok? Ahora vamos con el segundo sacramento, que es, ay, ¿dónde está? Bueno, que es confirmación, pero bueno, no es el segundo, pero lo vamos a ver como segundo. Es que antes era segundo, ahora ya es tercero, ¿no? Bueno, entonces el sacramento de la confirmación. Vamos a ver las preguntas. ¿Por qué conviene recibir el sacramento de la confirmación en la adolescencia? Entonces, antes se recibía el sacramento en, 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 cuando éramos niños, ¿no? A mí me confirmaron, o sea, me bautizaron y me confirmaron así, ya yo no tuve que pasar por la formación para la confirmación, porque se consideraba que en ese momento que era oportuno. Después, la iglesia cambia eh, porque la confirmación es exactamente esto, confirmar la fe. Entonces, ahí sí te corresponde ya, ¿no? Siendo mayorcito, confirmar lo que crees, porque si te bautizaron, te educaron en la fe católica, pues tú la vas a amar. Y entonces tú como adolescente vas a confirmar que crees en aquello en lo que tus padres te han guiado. Ajá, entonces, pero no lo veo, no veo la respuesta. Bueno, ya les dije, ahí lo buscan. Por eso, porque se vio más propio que fuera a esta edad. Es que no lo veo, pero es mejor porque ya la persona es consciente, el adolescente es consciente de esta fe que profesa. Ujú. Entonces es que la iglesia determina que ya no sea la confirmación cuando somos pequeñitos, sino que es más propio que se confirmen en la adolescencia. Por aquí está la respuesta, pero no la hay. Luego, ¿cuáles son los beneficios que nos confiere la confirmación? Estos son los beneficios que nos confiere el sacramento de la confirmación. Nos vincula, ¿cuál es el beneficio? Que nos vincula más estrechamente a la iglesia, nos enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedamos obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Entonces, igual aquí viene desmenuzada la respuesta. Nos vincula a la iglesia, nos vincula más estrechamente. Aquí ponemos a los adolescentes, ¿no? Porque yo confirmo que creo en Dios y al creer en Dios creo en su iglesia y entonces me vincula, soy parte de, no soy un observador, no soy un visitante, no soy un turista, soy parte de la iglesia, me vinculo con la iglesia, formo, ¿no? Formo parte de este lugar. Nos enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra vocación de hijos de Dios. Quedamos obligados a difundir la fe. Entonces, una persona que confirma su fe
queda, dice aquí obligado, a mí me gusta mucho la palabra obligado, pero sí comprometido, ¿no? A difundir y defender la fe. Yo defiendo lo que amo, yo difundo lo que amo. ¿A poco usted, o sea, uno, por ejemplo, en las redes sociales difundimos, ¿no? Difundimos a dónde vamos, qué comimos, qué hicimos, y ahí vamos a saber de nuestra vida todo el mundo, ¿no? Entonces, y porque es importante para nosotros, no sé, queremos transmitirlo. Entonces, también si yo amo a Dios, yo quiero, me comprometo a difundir aquello en lo que creo, aquello que amo, que me ha salvado, que he visto frutos en mi vida de salvación y lo quiero compartir y defiendo mi fe si está siendo atacada. Ajá, la defiendo y doy argumentos. Por eso es importante que nos formemos, porque a veces no nos formamos y no sabemos defender la fe. Yo no estoy de acuerdo mucho en que, ay, vamos a defendernos contra los testigos de Jehová y contra los cristianos. No, a veces hasta decirles, ay, yo no tengo interés en debatir, ¿no? Pero a veces es necesario. ¿Y cómo lo haré si no me formo, si no estudio, si no tomo un curso bíblico? Pues no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para defender nuestra fe también tenemos que formarnos. Nos convierte en testigos de Cristo, ¿no? Yo hablo de lo que conozco, de lo que he visto. Muy bien. Ahora, la siguiente, ¿por qué debemos difundir la palabra de Dios hoy? Bueno, pues ya lo dije aquí, ¿no? Aquí está. No se trata simplemente de vivir como buenos cristianos, sino de ser apóstoles del mensaje que salva, tener generosidad de compartir el mensaje con los demás. Cuanto más crece el error, vicios, la mentira, el atropello a los verdaderos valores humanos, tanto más es necesario que el cristiano viva su papel de apóstol y defensor. La eficacia de la predicación no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo. También, ¿quién va a hablar? Nosotros, pero el Espíritu Santo nos asiste. A veces cuando, porque hay un momento en que se les enseña a ustedes a predicar y da miedo, ¿no? Como que dicen, ay, no quiero, ¿no? Porque qué tal que no lo digo bien, porque qué tal que me equivoco, porque qué tal que se me olvida. Y entonces sí están las limitaciones que nos ponemos, ¿eh? Porque nos las imponemos. Pero al final del día, el que habla es el Espíritu Santo, es el que convence. A mí me gusta mucho el texto de cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo y salen a predicar. Y el que predica con toda la fuerza, pues es Pedro, que convirtió a 3000 personas en un día, ¿no? Dice, sin contar mujeres y niños. Y la eficacia de la prédica de Pedro consistió en que llegó el Espíritu Santo, no en Pedro ni en sus palabras, sino en la eficacia que dio, la fuerza que dio el Espíritu Santo a sus palabras. Porque en ese día, ¿se acuerdan que dice que llegaron, era la celebración de la fiesta de Pentecostés? Y llegan de muchas naciones judíos que habían sido, se habían quedado exiliados o que después del exilio en Babilonia se quedaron a vivir ya en otras ciudades, pero regresaban a celebrar sus costumbres judías, en este caso en Pentecostés. Regresan y por eso dice que había de otras naciones, medos, elamitas, partos, etcétera, y hablaban otros idiomas, ¿no? Como nosotros si emigráramos a Estados Unidos o a otro país y aprendemos el idioma y ya no sabemos el nuestro. Entonces, eh, Pedro predica y estos hombres y mujeres que llegaron a celebrar Pentecostés nunca habían oído hablar de Jesús, jamás, jamás, sino que en ese momento que Pedro empieza a hablar de Jesús, porque la prédica de Pedro consistió en hablar de toda la misión de Jesús. Esa fue su predicación, ¿eh? No hizo nada excepcional de que haya dicho cosas que nadie había hablado, no, habló de la misión de Jesucristo, que eso sí es excepcional, ¿no? A lo que me refiero que no dijo nada excepcional en que haya dicho algo nuevo, ¿no? Algo por descubrir, solamente habló de la salvación que nos dio Jesucristo y cómo fue dolorosísima. Y entonces dice, y ustedes, les dice a esos hombres que acababan de llegar a celebrar la fiesta de Pentecostés, y ustedes lo crucificaron, y por ustedes murió. Y entonces la fuerza del Espíritu Santo que había en sus palabras hizo que esas personas que era la primera vez que escuchaban hablar de quién era Jesús y de lo que hizo por nosotros, que dice que empezaron a sentir mucho dolor en su corazón y arrepentimiento.
y aceptaron, aceptaron, sí es cierto, por nosotros murió, como nosotros. Porque uno puede decir, no, pues si yo ni lo conocía, o sea, como que murió por mí si yo ni lo conocía. Y ellos dicen, es verdad, por mí murió. Y entonces quieren hacer, se arrepienten de sus pecados, se hacen bautizar y aceptan a Cristo como su Señor. Entonces, nuestra prédica tiene valor, tiene eficacia y tiene fuerza por el Espíritu Santo, no por mí. Yo como Violeta, como persona, pues elijan creerme o no. Pero cuando uno predica, cuando tú escuchas predicar al sacerdote, a la monjita, al que les da el tema, lo creemos. No porque esté hablando la persona, sino porque estamos hablando del Salvador y el Espíritu Santo está avalando nuestra prédica. Por eso es importante el Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo en la confirmación nos da esa fuerza especial y nos da el valor como en Pentecostés se lo dio a los apóstoles. Entonces es una cosa maravillosa. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Ay, no puedo. Ok, ahora vamos con el siguiente sacramento, que es la Eucaristía. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas a contestar? ¿Qué opinión se tiene del sacramento de la Eucaristía en el ambiente donde vives? Bueno, esa era una tarea que ustedes pueden, si no la hicieron, la pueden investigar. ¿Qué piensa la gente de la Eucaristía, no? Porque nosotros podemos evaluar, ¿no? Cómo se vive la fe en nuestro entorno. ¿Quién va de nuestros vecinos, no? Porque luego uno se encuentra ahí en la misa con el vecino, ¿no? Y ya, y uno se alegra, bueno, a mí me da gusto cuando veo a mis vecinos, ah, qué bueno que viene a misa, o a lo mejor nunca. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene la gente del sacramento de la Eucaristía? ¿No le es importante? Entonces, es una evaluación que ustedes pueden hacer no desde la crítica, no desde el juicio, sino desde una observación de, de, de notar cómo estamos nosotros incluso transmitiendo la fe. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que esforzarnos más por llevar el mensaje de Cristo. ¿Por qué nos están acercando? ¿Por qué cada vez se alejan más también? ¿Por qué también el que iba ya no va? Entonces, es algo que podemos notar, porque podemos decir, ay, por flojos, ay, porque no quieren. ¿Qué pasa? Que no van. Es algo que nos debe preocupar a nosotros los cristianos. ¿Por qué la gente se está alejando de Dios? Ajá, entonces, a lo mejor nadie les ha enseñado, nadie les ha invitado, nadie los ha incluido. A veces no nos falta una invitación, ¿eh? Y la gente llega. Como en este texto, ¿no? Que dice que iba un etíope leyendo, en los Hechos de los Apóstoles, iba leyendo la Biblia, las Escrituras. Y se encuentra con Felipe en el camino y le pregunta a Felipe, ¿qué haces? Y le dice, pues vengo leyendo las escrituras, pero no le entiendo. Dice, no entiendo lo que quieren decir. Y les dice, Felipe, ¿quieres que te explique? Le dice, sí. Entonces a veces falta solamente que te acerques y que les digas, ¿quieres que te explique? O te invito, mira, vamos, hay cursos, hay misa, ¿no te gustaría participar? Mira, van a ser las posadas, ¿por qué no vas? Se pone bien, ¿no? Se pone bien el rezo y cuando rompemos la piñata, ¿no? Entonces, invitar, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el argumento que más sirve para hacer apreciar este sacramento? ¿Qué opinas de la preparación y la celebración que se hace hoy en día de la primera comunión? Entonces, si se fijan, son preguntas abiertas. Pero bueno, si ustedes quieren, pueden repasar el nombre, qué significa Eucaristía, ¿no? Porque también lo no sabemos. Significa acción de gracias, eso significa. También a este sacramento se le llama misa, que significa la mesa, ajá, no es que aquí no lo puse. Se llama también comunión, ¿no? Por eso decimos la primera comunión. Ajá, entonces, ¿por qué es comunión? Dice, por significar la unión que realiza este sacramento entre Cristo y nosotros, ¿no? Comunión con Dios. Y porque recibimos la comunión, la hace la Eucaristía, el recibir su cuerpo y su sangre. ¿Quién instituye la Eucaristía? Pues Cristo el Jueves Santo, ¿no?
Serían las preguntas, no, no va a ser más complejo, ¿no? Entonces, esto es de la Eucaristía. Ahora vamos con la penitencia. Ok. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Esta va a ser pregunta de examen, así que apréndensela. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Se reciben en la etapa de nacimiento, infancia y adolescencia. De no haber recibido en esta etapa, se pueden recibir siendo adultos, pero nunca se va a poder vivir los otros sacramentos si antes no se viven primero estos tres. Es más, el bautismo es el que abre la puerta a los demás sacramentos. Y tenemos que ir en este orden. Bueno, primero, les digo, ahorita ya se cambió. Ahorita es bautismo, Eucaristía y después confirmación. Pero se tienen que, por eso son sacramentos de iniciación, porque son en la primera etapa de nuestra vida, nacimiento, infancia y adolescencia. Y son también con los que iniciamos nuestra vida cristiana católica. Si no recibimos primero estos tres, los demás no se pueden recibir. Entonces son sacramentos de iniciación en la vida cristiana. Ajá, bautismo, confirmación y Eucaristía. Ahora, están los sacramentos de sanación. Ya vemos aquí, son tres, aquí van dos, son cinco. Sacramentos de sanación se les llama al sacramento de la penitencia y al sacramento de la unción de los enfermos, porque sanan el alma y muchas veces sanan el espíritu, nos sanan de los pecados y muchas veces sanando esto, sana el cuerpo. Muchas enfermedades físicas provienen de problemas emocionales que provoca el pecado, de malas decisiones, y cuando uno se pone en paz con Dios y consigo mismo, puede llegar a sanar, porque viene la paz. El cuerpo, las células, todo lo percibe y se puede sanar el cuerpo. Por eso Jesús decía que es, incluso se toca este texto en este tema, que es más fácil, ¿no? Cuando le llevan al paralítico. Le dice, qué es más fácil? Que yo te diga, que yo le diga, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y entonces le perdona sus pecados y se levanta. Uno pudiera pensar, no, pues que le perdone los pecados. No, es lo más complejo porque los pecados eran lo que tenían postrado ese hombre en la camilla. Entonces, por eso son sacramentos de sanación, porque a veces puede suceder este milagro que sanando el espíritu, sanando el alma, sane también el cuerpo. Entonces, las preguntas, transcribe los textos bíblicos de la institución del sacramento de la penitencia, que son estos. Estos son los textos bíblicos. La penitencia fue instituida por Jesucristo cuando dio poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Juan 20, del 21 al 23, Mateo 18, 18 y Mateo 16, 19. Estos son los textos que hablan de la institución del sacramento de la penitencia, que es una de las primeras preguntas. Transcribe los textos, o sea, léelos, escríbelos, apréndetelos. Ajá, es importante. ¿Qué hay que hacer para recibir bien el sacramento de la penitencia? Pues esto. Ajá, entonces para recibir bien el sacramento de la penitencia es cómo nos confesamos, hacer un examen de conciencia, dolor por haber pecado, propósito de no volver a pecar, confesión, absolución y cumplimiento de la penitencia. Estos requisitos son muy importantes. De faltar alguno, el sacramento no se realiza, es decir, es nulo. Entonces, si no se cumple, porque luego uno va, de verdad, va por cumplir, pero no hay dolor por haber pecado. Tenemos pecados que ya nos acostumbramos a ellos, que sabemos que no está bien esas acciones que cometemos, pero no las dejamos de hacer. Llega un momento que dices, ay, no, ya me voy a ir a confesar porque pues ya como que ya lo repetí mucho, ¿no? Y ahí vas. Y entonces no hay, porque cuando te duele, lo dejas de hacer.
o luchas por dejarlo de hacer, ¿verdad? Porque hay algunos pecados pues que hay que hacer un cambio conductual y cambio de pensamiento, pero luchas. Y entonces, si tú solo vas por puro cumplimiento, pues no. Y el propósito de no volverlo a hacer, pero dices, ay, bueno, luego me vuelvo a confesar, ¿no? Porque de verdad uno cae en eso. Decía si ustedes pueden ver estos videos del doctor Ricardo Castañón, él es un psiquiatra, un neuropsiquiatra, muy bueno, es un hombre que a lo mejor ya han oído hablar de él, que ha estudiado los milagros eucarísticos o esos milagros de las imágenes que lo que lloran, han asignado a él que investigue si son verídicos o no. Lo contrató el Papa Francisco antes de ser Papa, como cardenal. Entonces, bueno, él se ha encargado de esto. Entonces, él dice algo, ¿no? Dice, algo pasa entre los católicos que caemos como en una especie como de conformismo, como cumplimiento nada más por cumplir, pues no porque de verdad yo quiera transformarme. Y dice, es una conducta safia, o sea, una conducta denigrante y dolorosa. Dice, cuando muchos católicos se acercan a confesar, a confesarse como un cumplimiento, pero que no cambian de vida, porque uno de los requisitos es propósito de no volver a pecar, ¿no? Y dice, y muchos católicos hasta se ufanan y dicen, ¿no? Porque siguen siendo igual de malvados, igual de groseros, igual de chismosos, lo que ustedes quieran, seguimos, ¿verdad? Porque ahí está uno. Dice, ¿y por qué esa persona dice, ¿no? Póngale que es una persona grosera. Y entonces tú le dices, ay, hermano, pero pues no, usted sigue siendo como violento, sigue siendo grosero, sigue teniendo actitudes pues que no están bien. Y dice la persona, uy, y yo antes era peor. Ahorita, de verdad que soy yo, confórmense con que sea así, porque antes era peor. O sea, antes era peor, entonces ¿cómo sería, no? Si sigues viendo que la persona sigue teniendo esa misma actitud, o sea, hasta le tienes que festejar que siga siendo grosero esa persona o teniendo ciertas actitudes nefastas hacia sus hermanos, y todavía le tienes que decir, no, pues gracias, ¿no? Pues gracias por no ser tan peor, pero no se ve tu cambio. Entonces, tiene que tener estas condiciones, uno tiene que sentirse comprometido con el cambio, porque no es ir a tranquilizar la conciencia un ratito, es ir a verdaderamente ir con Dios y decirle, Dios mío, ayúdame porque soy frágil, si quiero ser mejor, si quiero ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hermano. No nada más ir a cumplir. Entonces, si esto no se cumple, pues nomás estamos ahí yendo ahí a perder el tiempo, pero y haciéndole perder el tiempo al padre y haciendo una fila, ¿no? Pero no estamos cumpliendo con lo que pide el sacramento. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué hace nulo el sacramento de la penitencia? Esto, si no se cumple alguno de los requisitos, ya lo vimos. ¿Cuáles son los efectos espirituales del sacramento de la penitencia? Aquí están. Así tal cual dice, efectos espirituales del sacramento son la reconciliación con Dios porque por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Son los efectos espirituales del sacramento. Y la siguiente pregunta, leer todos los textos del encuentro con la misericordia, que son estos de acá. Aquí dice, encuentro con la misericordia, ¿cuáles son? Dice, si alguna persona tiene miedo de recibir este sacramento es por dos motivos. Uno, porque no saber que se trata del amor y no del castigo de Dios, porque uno dice, ay, me va a regañar el padre, que luego sí, ¿verdad? Sino a mí sí me ha tocado que me regañe. Pero bueno, a veces, pues a veces considero que para bien. Entonces, pero no sé, pero raro, o sea, si yo creo que, no sé, del 100% que me he confesado, un 10% algún padre me ha regañado, todos los demás ha sido un encuentro con el amor que uno dice, regáñame, no dime que me porté mal, y no,
Es el encuentro con el amor de Dios, que nos dice, ay, fíjense, una vez me dijo un padre, es que tú eres una flor, me dice, eres un botón que Dios quiere hacer cosas grandes de ti. Y yo digo, pero regáñeme, padre, no me diga eso. O sea, yo quería que me dijera lo que me merecía según yo, y no, te encuentras con el amor. Entonces, eso es, y por eso la gente no se acerca, porque tiene miedo al castigo y no sabe que es un encuentro con el amor, por eso es el encuentro con la misericordia, o porque sabiéndolo no quiere llenarse de la misericordia divina por exigir esta la renovación del hombre. Muchos dicen, no, yo no me acerco a Dios porque Dios entonces ya no me va a dejar que tome, porque entonces Dios no me va a dejar este, que sea chismosa, ¿no? Porque Dios ya no me va a dejar que sea floja, porque Dios ya no me va a dejar que sea criticona. Entonces, la gente no quiere cambiar. La gente quiere seguir exactamente en el mismo lugar. No se quiere confrontar consigo mismo, porque sí, cambiar implica lucha, implica esfuerzo, implica ser valiente, ¿no? Entonces, a veces la gente no quiere hacer eso. Estos textos, Éxodo, Salmos, Lucas, Mateo y otra vez Lucas, ¿no? Dos veces, tres veces Lucas, hablan de lo que es este sacramento, encuentro con la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, esas son las respuestas. Vamos con el que sigue. Acuérdese que es un sacramento de sanación. Vamos con el siguiente sacramento de sanación, que es la unción de los enfermos. Ujú. Entonces, la pregunta es, copia los textos bíblicos que hablan del amor de Cristo por los enfermos. Ujú. Son estos. Ay. Lucas 4, ajá. Lucas 4 del 18 al 19 y Lucas 6 del 17 al 19, Mateo 4 del 23 al 24, 11, capítulo 11, versículo 5, Marcos 2, 5 y 6, Marcos 6, 56. Entonces, este es el encuentro y los evangelios nos presentan la misión de Jesús centrada en la liberación total del hombre, ¿no? Cómo Cristo se encuentra con nuestros enfermos y los sana. La siguiente es, explica el sacramento de la unción a alguna familia que tiene enfermos, ¿no? Entonces, pues para que, y transcribe el texto de Santiago 5 del 14 al 15. Pues para que ustedes puedan explicarle este sacramento, pues ustedes ya tomaron esta lección. Hay que, esto es práctica, hermanas y hermanos, esto es práctica, ¿no? Por ejemplo, yo he dado estos cursos muchas veces y lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar. Eso me permite a mí volverlo a estudiar, lo comparto con ustedes y lo voy memorizando. Pero si nosotros solo lo vemos una vez, pues sí se nos va a olvidar. O sea, es imposible. Es como las tablas de multiplicar. A ver, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que las aprendimos porque eran necesarias para poder seguir estudiando, para estudiar primaria, secundaria y nos sirve para la vida. Entonces, pero ¿cómo las aprendimos? En la repetición. Si no, volvemos a estudiar, volvemos a repasar, volvemos a leer y lo compartimos, se nos olvida. Compartir, de verdad, y ustedes lo saben, ¿no? Dicen, ¿qué es mejor? ¿Recibir la enseñanza o darla? Las dos, pero darla nos hace que estemos tan nerviosos que nos comprometemos más y estudiamos más. Entonces, si ustedes quieren compartir con más certeza, con más seguridad, pues es práctica. Y un día lo van a dar y lo van a dar mal, ¿no? Es ahí, aquí le hice, lo torcí todo. En el nombre sea de Dios que el Espíritu Santo asista y que la persona haya entendido y entienden. Pero es estudiar, porque Cristo cura a los enfermos, el poder que le da a los apóstoles, ¿no? Para justo dar esta unción, qué es el sacramento como tal, ¿no? Entonces, qué se utiliza, ¿no? Cómo es administrado, el rito, cómo se lleva a cabo. Entonces, mira, aquí está el rito ordinario, desarrolla, ay, perdón, de repente me pongo tartamuda, se desarrolla según este esquema, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento, rito de conclusión,
Entonces, nociones prácticas, ajá, de cada uno, aquí vienen las nociones prácticas, efectos del sacramento, y hay que buscar el texto de Santiago 5 del 14 al 15, que es lo que dice, y escribirlo, ajá, porque habla de este sacramento. Bueno, vamos con el que sigue. Entonces, estos acuérdense, penitencia y unción y unción de los enfermos son sacramentos de sanación. Sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación. Sacramentos de sanación, unción de los enfermos y penitencia. Y vamos a ir por los últimos dos sacramentos, que es el matrimonio y orden sacerdotal. Ok. Orden sacerdotal. Este orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio se les llama sacramentos al servicio de la comunidad, porque un sacerdote renuncia a su vida para dar su vida por su esposa, la iglesia, que somos nosotros, y su vida es para nosotros, para la comunidad, ¿no? Toda su vida no es para él, sino para el servicio a Dios a través de nosotros, sus hijos. Por eso es a la comunidad. También el sacramento del matrimonio es al servicio de la comunidad, porque es la pequeña comunidad, tu familia, ¿no? Te casas, tienes hijos y esa es tu primer comunidad. Y aprendiendo a ser comunidad dentro del matrimonio, es que sabemos ser comunidad en la sociedad. Y muchas veces no sabemos ser comunidad y relacionarnos con nuestros semejantes, porque en el matrimonio, en nuestra casa, pues, pues hicieron lo mejor que pudieron nuestros papás, pero no supieron vivir en comunidad. Y entonces ahí es la célula de la sociedad, ¿no? En el matrimonio. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver. Sacramentos al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal. Ah, pregunta 1. ¿Cómo quieres que sean los sacerdotes para que ayuden realmente al pueblo a vivir cristianamente? Cristianamente. Bueno, eso ya es una pregunta particular. ¿Qué debe hacer el pueblo cristiano para que cuente con sacerdotes que estén a la altura de su misión? Bueno, son preguntas también libres, ¿verdad? Pero vamos a ver tantito. Entonces, el orden sacerdotal es un sacerdocio ministerial, porque como bien dijo Olga, y como vimos en el sacramento del bautismo, nosotros, cada cristiano, somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Entonces, todos somos sacerdotes por el bautismo. ¿Qué quiere decir que somos sacerdotes? Quiere decir que nosotros, dice, nos capacita a unirnos a Cristo para ofrecernos a Dios Padre en sacrificio de acción de gracias. Es decir, un sacerdote, como dije, está al servicio de los otros, se da a los otros. Nosotros también, como sacerdocio que tenemos adquirido por el bautismo, adquirimos también este compromiso de servir, de darnos a los demás, de no ser individualistas y solo, porque ahorita la sociedad es individualista, hay un ensimismamiento, y yo solo veo por mí, y si no te gusta, termina esa relación, y no. El sacerdocio nos compromete al servicio, a darnos a los demás, a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestra entrega, con lo que somos, ¿no? Darnos a los otros. Ser profetas y reyes igual, profeta, anunciar la palabra que se adquiere en el sacramento de la confirmación. Y somos reyes porque somos hijos del reino, también a regir sobre la vida para bien, para bien, no para mandar y ser autoritario, sino para regir sobre la vida con bien, buscando el bien del medio ambiente, buscando el bien de las personas con las que compartimos. Pero está el sacerdocio ministerial, que es el del padrecito, ¿no? Que ya es un ministerio, es decir, es un trabajo, una participación especial del mismo y único sacerdocio de servicio a los demás, servidores de Cristo y encargados suyos para administrar las obras misericordiosas de Dios, sacerdotes de la comunidad cristiana. Gracias a los sacerdotes se nos administran los sacramentos. Si no hubiera sacerdotes, no podríamos recibir los sacramentos y todos los bienes espirituales que ellos nos proporcionan gracias a su entrega. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por su ministerio, ¿no? Y veían el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan?
¿Desde dónde surge? Digamos, en un principio no se adquirió el nombre propio de sacerdote, pero eran patriarcas, ¿no? Pero estaban los patriarcas que fungían, digamos, empezaron a fungir como sacerdotes, después Moisés, la monarquía, hasta que propiamente surge también, digamos que el servicio del sacerdocio, ¿no? Con Aarón y los levitas. Esto fue lo que estuvieron viendo en el Antiguo Testamento, hasta que llega el sacerdocio de Cristo. Cristo fue un sacerdote también. Cristo dice que como sacerdote como Melquisedec. Cristo, al mismo tiempo que es la víctima, es el que ofrece su sacrificio. Ajá, por eso también se le dice que es su sacerdocio, porque al mismo tiempo que se entrega como víctima, al mismo tiempo le está haciendo ese ofrecimiento y está dando el servicio que hace un sacerdote. Y Cristo participa su sacerdocio a sus apóstoles. Entonces vemos aquí el sacramento del orden es la imposición de manos hechas según la práctica de los apóstoles para transmitir el orden ministerial en sus distintos grados, el episcopal, es decir, los obispos, el presbiteral y el diaconal. Los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, poseen la plenitud del ministerio sacerdotal en la iglesia. Entonces hay una jerarquía eclesiástica, ¿no? El primer, están los obispos, ajá. Em, Están después los presbíteros o sacerdotes o el padrecito y están los diáconos, ¿no? El diácono es el que está a punto de ser sacerdote. Diácono quiere decir servidor. Entonces, cuando un seminarista ya pasó por su etapa de formación, primero se le da una ordenación de diácono y durante un año se convierte en servidor. Se les dan distintos ministerios y al año se le consagra como sacerdote, como presbítero, como tal. Entonces, bueno, aquí están los diáconos y ya. Y pues los sacerdotes, también los diáconos y los obispos son los que nos administran, son los que administran la gracia de Dios, ¿no? Son los que administran los sacramentos y nos los comparten. Entonces, y vamos por el último sacramento, que es el matrimonio. Ok. Mm. Entonces, este también es sacramento al servicio de la comunidad, el matrimonio. Em, Vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Aquí está. Así, el matrimonio es indisoluble. Pero bueno, antes, ¿de dónde viene el matrimonio? Dice que es una historia de amor desde Génesis 1:27, cuando Dios creó al hombre, ¿no? Y crea a Eva. Cuando dice, todo esto es tuyo, ¿no? Le dice a Adán y dice, pero que Adán no encontraba en toda la creación alguien semejante a él que se sintiera contento, ¿no? Y entonces dice el relato de la creación, Dios crea a Eva, ¿no? Y cuando la ve, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, la llamaré varona, es decir, mujer. Ajá, entonces se alegra mucho. Después se tergiversa la situación, pero esa es la fuente del amor, ¿no? Y Dios es la fuente única del amor. De ahí, ¿no? Ya viene esta alianza, incluso dice, el hombre dejará a su mujer, si se acuerdan, en estos textos del Génesis, donde dice, y entonces el hombre dejará a su mujer, el hombre dejará a su madre, a su padre para formar una familia. Les da el mismo origen, la misma dignidad y se complementan. Entonces viene este sacramento, decía ahí, transcribe Efesios 5 del 22 al 23, para que ustedes lean qué significa el amor, ¿no? Qué significa la unión entre hombre y mujer, querido por Dios desde la creación. Ahora, dice que el sacramento del matrimonio no es un contrato, sino una fuerza vital que se llama amor, ¿no? Porque uno dice, ay, pues es como, no sé, el matrimonio civil, que el matrimonio civil sí es más un contrato porque ahí adquieres, em, digamos, los beneficios, ¿no? Del matrimonio, de la unión, de la cuestión económica, etcétera. Pero en el vínculo del matrimonio, dice, es más por amor, porque queremos, dice, estar juntos. Por eso es algo libre, no puede ser obligado.
ni es por cumplimiento, sino porque yo amo a la persona y quiero estar con ella. Ahí hablaba del Gaudium, ¿no? Aquí, a ver, déjame ver, Gaudium Spes. Ajá, 49, transcribe Gaudium Spes 49, ¿qué es lo que dice acerca del matrimonio? Es este, Gaudium Spes. Este amor, por ser eminentemente humano, abarca el bien de toda la persona y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu. Este amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos y ejecutados de manera verdaderamente humana. Significan y favorecen el don recíproco con el que se enriquece mutuamente en un clima de gozo sagrado. Es la elección, ¿no? De la persona, no solo verla como un objeto, sino como un sujeto de amor, con quien yo quiero hacer una alianza para siempre. Entonces, eso es lo que, de eso se trata el matrimonio, ¿no? No ay, tengo que estar y mejor no nos casemos, porque así, si no nos entendemos, mejor nos separamos. Entonces ahí no hay amor, ahí hay puro egoísmo, puro egoísmo. Entonces, cuando tú amas a la persona, pues dices para siempre, ¿no? Te comprometes desde el amor. Ahora, el matrimonio, decía ahí, es la pregunta, ¿cómo era? ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Los defensores del divorcio conciben el matrimonio como un simple contrato que se puede romper y se escandalizan cuando la iglesia afirma lo contrario. El matrimonio es un consorcio de toda la vida, indisoluble, o sea, no, como el sacramento del bautismo es indeleble, ¿no? O sea, no se borra, no se puede quitar. El matrimonio es indisoluble por la misma naturaleza del amor, que es la verdadera razón de la existencia. Cuando uno ama a otra persona, sin importarle lo que piensan los demás, ni el dinero, ni su misma vida, que está dispuesto a arriesgarse, este está amando sin límites. Si el amor es verdadero, no hay sombra de egoísmo. Este amor ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el sacramento de Cristo es indisolublemente fiel en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y por tanto queda excluido de él todo adulterio y divorcio. Nuestro Señor fue categórico cuando le preguntaron sobre este tema sobre el divorcio. Habla también del celibato en el cual conviene quedarse por amor al reino y no como una solución egoísta. O sea, también el que quiera, porque también dice, yo prefiero no casarme ni tener hijos y yo vivir mi vida. Si es una vocación, está bien, pero si solo lo estás usando para hacer de tu vida un papalote, bueno, pues ahí no, porque está hablando de incluso de un cuidado del propio cuerpo, ¿no? Entonces, el matrimonio no sé, porque dicen, ahorita es diferente la nulidad matrimonial, donde ahí en el tribunal eclesiástico, conforme al Código de Derecho Canónico, se evalúan ciertas situaciones que pudieran hacer el matrimonio inválido, pero eso no, o sea, el matrimonio no, si fue bajo las normas establecidas para que se llevara a cabo, no se, aunque digas y aunque te pares de cabeza, no, o sea, el matrimonio está, si fue en mutuo acuerdo, si fue por amor, es indisoluble, aunque te separes, y dices, no, ya me divorcié por el civil, pues será el sereno, sigues casado porque fue como debió de haber sido, que hayas entrado en una etapa de egoísmo, esa es otra cosa, pero el matrimonio no se disuelve y se anula siempre y cuando el Código de Derecho Canónico mediante el Tribunal Eclesiástico haciendo un examen minucioso, que no es nada sencillo hacer este procedimiento, determine que ese matrimonio nunca existió, nunca existió. Entonces, pero eso hay que verlo. Yo no podría hablar cuáles son los requisitos tal cual, porque eso se tendría que hablar con un experto en derecho canónico para evaluarlo. Si alguien de ustedes tiene dudas, me puede decir y yo lo puedo, ¿cómo se dice? Relacionar con algún experto en derecho canónico, eso sí, para que yo no quiero decir algo que vaya a ir en contra. Y eso hay que hablarlo con gente, con sacerdotes o especialistas en derecho canónico. Ajá. Bueno, con esto terminamos. Oye, Violén, Ujú. soy bien Sí, chistoso mi audio. voy a, det- voy Diles, a, voy a detener aquí, permíteme tantito la grabación.